Ayuda del Señor a iniciar el primer tema, obsesión que quita la vida. Pero vamos a hacer una pequeña introducción de todo el tema. Hoy día, hermanos, en este preciso momento, alrededor del mundo, hay millones de personas sufriendo. Millones de personas sufriendo por diversas razones. ¿Por qué sufren las personas? ¿Por qué no pueden las personas disfrutar la vida sino sufrir en la vida? Mire, hay diversos factores y hay diversas razones por las cuales las personas sufren. Las personas sufren, hermanos, porque se enferman. Cuando usted está enfermo, usted no está en su mejor momento. Y hay algunas personas que, dada la enfermedad o la crisis de su padecimiento, están sufriendo. Y están sufriendo no poquito, sino a lo mejor un montón, bajo toda una presión que le genera la enfermedad. Las personas sufren por causa de la pobreza. Muchas personas alrededor del mundo están sufriendo porque no tienen una fuente de ingreso, porque sus recursos son altamente limitados. Y sufren. Se sufre cuando no hay alimento en la casa, cuando los niños lloran y no hay nada que ponerles en la mesa. Entonces hay todo un sufrimiento. Las personas sufren por el abuso u opresión de otros. Eso los hace sufrir. Las personas sufren cuando son víctimas de la maldad. En El Salvador hay mucha maldad, hermano. Mucha maldad, muchas personas muriendo diariamente a causa de la maldad. Y cuando escuchamos en los noticieros que falleció fulano, falleció mengano, bueno o malo, lo que sea, hay familias que están sufriendo porque tienen un dolor fuerte en su corazón cuando ven a sus seres queridos morir, fallecer. Entonces están sufriendo. Las personas sufren por el desamparo, por la orfandad, por la soledad. Todas esas referencias nos pueden hacer pensar que, si bien es cierto, a lo mejor nosotros no hemos tenido un padecimiento en estos días, pero sí hay muchas personas alrededor del mundo sufriendo, fíjese, de diversas situaciones. Existen experiencias de sufrimiento, oiga, de la cual las personas no tienen ningún control. Más bien son víctimas de circunstancias o personas. Muchas veces usted no busca el sufrimiento. Le llega el sufrimiento de alguna forma, de alguna manera. Pero existen experiencias de sufrimiento que son el producto o consecuencia de las acciones o decisiones de las personas, y es precisamente a ese tipo de sufrimiento que queremos referirnos al exponer los diversos temas de esta nueva serie, de este mes de agosto, personajes camino al sufrimiento. Repito, no es aquel sufrimiento del cual somos víctimas, sino es el sufrimiento que nosotros lo provocamos, que nosotros lo alimentamos producto de las acciones o producto de las decisiones, fíjese bien, que cada uno de nosotros tomamos. En el libro de los Proverbios,
vamos a encontrar diversos personajes cuya práctica de vida o cuyo estilo de vida funciona o hace las veces, fíjese, de un camino que las mismas personas forjan o fabrican, cuyo destino es el sufrimiento. O en otras palabras, decir que nuestras acciones, fíjese bien, tienen la capacidad de forjar caminos, pero caminos al sufrimiento. Y eso es precisamente el enfoque que vamos a dar durante todo este mes. Personajes camino al sufrimiento, obsesión que quita la vida, personaje destinado a la persecución entre los temas, la calamidad, destino de los malos, maldiciones que se pagan con oscuridad, el duro destino de la inmoralidad sexual, no existe orgulloso sin castigo, placeres con sabor a lamento, dolor y queja, ilusiones pasajeras que se pagan con la muerte. Ahí va a sondear los diversos temas y vamos a conocer, fíjese, cómo a través de las acciones o decisiones nuestras, nosotros mismos podemos estar forjando nuestro camino, fíjese, al sufrimiento. Parte de la necesidad de abordar este tema es el conocer más de cerca aquellas prácticas o hábitos de vida que según el rey Salomón no son más que eso, son camino al sufrimiento. Esto lo hago de hecho con el objeto que cada uno de nosotros comparemos o reflexionemos en nuestro modo de vida. No vaya a ser que dentro de nuestras propias prácticas nos encontremos forjando o fabricando nuestro camino al sufrimiento. Además que nos va a ayudar a aconsejar la vida de otras personas cuando nos demos cuenta exactamente cuáles son sus costumbres, cuál es su estilo de vida. Nosotros podemos firmemente decir, mira, ese camino es un camino al sufrimiento. Y si bien es cierto, en este momento no estás sufriendo, pero podemos profetizarte que vas a sufrir, porque has elegido el camino incorrecto, has elegido el camino equivocado. Y ese camino te va a llevar al sufrimiento. Eso es precisamente lo que vamos a pretender durante todo este mes. Poder conocer los diversos caminos, pero los diversos caminos cuyo destino es el sufrimiento. Eso es lo que vamos a hacer durante todo este mes. Vamos entonces a caminar sobre el primer tema, obsesión que quita la vida. Lo primero es preguntar, ¿cuántos sabemos lo que es una obsesión? ¿Cuántos sabemos lo que es una obsesión? Usted le dice a su hijo que estás obsesionado por esa mujer. Ahí es donde principalmente donde nosotros ponemos la palabra obsesión. Vos estás obsesionado. Entonces, ¿qué es la palabra obsesión? Dice el diccionario ordinario, dice que la palabra obsesión, óigase bien, es una idea, palabra o imagen que se impone en la mente de una persona. Se impone en la mente de una persona de forma repetitiva. Fíjese bien en esto. Y con independencia de la voluntad que domina
o no puede ser reprimida o evitada con facilidad. Dice que incluso domina la voluntad, como quien dice, yo ya no quiero pensar en esto. Ya no quiero seguir maquinando lo mismo, pero no puedo dejar de pensar en eso. Y cuando yo estoy exactamente en esa situación, cuando hay un pensamiento recurrente hacia algo, ya sea bueno o sea malo a lo mejor, y que mira hija, que mira hijo, que no penses en eso, y usted sigue pensando lo mismo, entonces usted está bajo el dominio en su mente de una obsesión. De una obsesión, fíjese bien. Y usted no puede quitársela. No puede quitársela de la mente, sino dice que es recurrente, es repetitiva, actúa más allá del dominio de la voluntad. Yo no puedo quitármela. Entonces ahí está lo que es una obsesión, fíjese bien, en la mente. Ahora, la palabra del Señor dice en Proverbios 23:7 que una persona es lo que piensa. Dice que una persona es lo que piensa. Si una persona es lo que piensa, fíjese bien, esto significa que aquello que le permitimos a nuestra mente pensar será muy determinante en nuestras acciones, en nuestras actitudes o en nuestras intenciones. Amén. O sea, lo que está pasando en nuestra mente, como quien dice, no puede verse de manera desinteresada. No puede verse de manera así sencilla, no. Porque nuestro pensamiento está determinando nuestro ser, está determinando lo que nosotros somos. Amén. Entonces lo que ocurre en el pensamiento, déjeme decirle, o en su pensamiento y en mi pensamiento, es sumamente importante. Muchos en nuestra vida cristiana, parte de la lucha, fíjese, que nosotros debemos mantener constantemente es sobre nuestros pensamientos. ¿Qué está pasando en nuestros pensamientos? Si en nuestros pensamientos no está ocurriendo lo que dice la palabra de Dios, pensando lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, como dijo el apóstol Pablo, entonces yo tengo que trabajar con mi mente. Tengo que trabajarla. ¿Por qué? Porque mi mente está obsesionada. Obsesionada en algo. Muchas veces nos equivocamos de manera tal que comenzamos con la guerra espiritual por las obsesiones, cuando ni siquiera hemos llegado a determinar cuál es la voluntad de Dios para algo. Y comenzamos a pelear y a usar la guerra espiritual incluso para caprichos, para cosas que no son la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que ubicar la posición que tenga nuestra mente, o que tiene nuestra mente todos los días. Fíjese bien, es importante. Y yo, que soy el dueño de mí mismo y el dueño de mis pensamientos, debo de saber evaluar y filtrar, fíjese, cuestionar, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Será correcto que piense eso? Yo debo volverme una persona que cuestione, fíjese bien, mis pensamientos. ¿Por qué? Porque si mis pensamientos están desubicados, mi vida está desubicada. Yo soy lo que mis pensamientos son. Amén. Y si estoy desubicado en mi mente, obvio, estoy desubicado en mis acciones. Hay que renovar la mente, mantener esa postura correcta todos los días. Por eso tenemos la palabra de Dios. Y tenemos la palabra de Dios porque, miren, en lo físico nosotros tenemos modelos para comparar.
Y decir, mire, yo quiero que me haga esa puerta con esas características, ¿verdad? 2.10 para arriba y 80 de ancho. Tenemos un parámetro. El problema es cuando se trata de la mente, cuando se trata de los pensamientos. Qué bueno, hermanos, es tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es modelo, parámetro, para comparar si estoy lejos o si estoy adentro. Amén. Me sirve. Dice, ay, mire lo que estoy pensando. ¿Y por qué dice, ay, mire lo que estoy pensando? Porque la palabra de Dios dice, no pensar en eso. Amén. Entonces, lo que pasa, lo que sucede en mis pensamientos será muy determinante. Y yo necesito ser un papá enojado, así como lo oyen, pero con mis pensamientos, como para decirme a mí mismo, no estés pensando en eso. Así como lo haría un papá, no estés pensando en eso, pero con nosotros mismos. Amén. Con nosotros mismos. Una idea, palabra o imagen, oiga bien, dominante en la mente de una persona, pero puesta sobre algo inadecuado, sobre algo incorrecto, sobre algo pecaminoso, puede convertirse, óigase bien, en todo un camino forjado o fabricado hacia el sufrimiento. Eso es básicamente lo que debemos entender, lo que debemos captar. Yo debo de ser un vigilante. Yo debo de ser, así como ahora, un espía, una seguridad para mis propios pensamientos. Fíjese, siempre. Y poder decir cuando me estoy desviando, por ahí no es, por ahí no es. Tienes que ajustar tus pensamientos. Entonces la obsesión es esa, un dominio de imágenes, palabras o ideas que dominan mi mente y que yo no puedo decir ya no más. Y aun cuando diga, se terminó esto, yo sigo pensando en lo mismo. Y uno se pregunta, bueno, yo me he preguntado, ¿por qué si no quiero pensar en esto, yo sigo pensando en esto? ¿No les ha pasado? Entonces, cuando usted esté lidiando con pensamientos, ideas o imágenes de las cuales usted no tenga un dominio, déjeme decirle que usted debe ponerse mucho cuidado a sí mismo. Porque a lo mejor esté pasando una opresión del enemigo fuerte que usted necesita quitársela. El asunto es cómo me lo quito. Por eso es que estamos predicando en esta mañana. Entonces, una idea correcta, qué bueno. Una idea puesta dentro de la voluntad de Dios, 10. Pero una idea mal puesta puede ser, fíjese bien, nuestro camino al sufrimiento. Nuestro camino al sufrimiento. Mire, viene como la interrogante, ¿por qué la instrucción del Señor es meditar, pensar o reflexionar de día y de noche en la palabra? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire, pero ¿y por qué tengo que estar yo de día y de noche reflexionando la palabra del Señor? Sería, ¿por qué? Eso ya es muy religioso. Eso ya es fanatismo. Todo el día, tarde dice, en la mañana, en la tarde, reflexionando, pensando en la palabra del Señor. La respuesta es porque nuestros sentidos
espirituales y espirituales sobre todo, necesitan estar familiarizados con la palabra de Dios. Porque como nosotros no venimos, fíjese bien, de ser seres espirituales, sino seres carnales, entonces lo primero que salta en nosotros no es el pensamiento espiritual. Lo primero que salta en nosotros es el pensamiento carnal. Y tenemos que comenzar a lidiar, a luchar. Y si no tenemos el parámetro de referencia correcta hacia dónde dirigir mis pensamientos, al final no puedo quitarme de esa opresión. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé lo que tengo que pensar, imagínese usted. Sí. Amén. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, dice, medita de día y de noche. Pero el punto quizás básico de por qué reflexionar la palabra es porque necesitamos aprender a practicar la palabra. No practicamos la palabra, bien fácil, porque no pensamos en la palabra. ¿Verdad? No tenemos los conceptos bien claros de cómo actuar, cómo obrar. Y mire que aún conociendo nosotros predicamos, hermanos, por ejemplo, del perdón. Y del perdón. Y de que somos hermanos. Y de que somos aquí. Y de que somos allá. Pero cuando nos toca perdonar es una lucha. No sabemos qué hacer. Sí, y hemos oído hablar miles, y a lo mejor miles de prédicas sobre el perdón. Y cuando nos toca perdonar, no sabemos que tenemos que perdonar. Mire cómo es, cómo somos pues, cómo somos cada uno de nosotros, difíciles de llevar. Yo no soy una persona fácil de llevar a mí mismo. Soy una persona difícil de llevar, hermano. ¿Qué me cuesta lidiar con Elmer Pineda? No saben cuánto. No se imagina cuánto. El peor, como quien dice, enemigo que tengo, de repente, soy yo mismo, fíjese usted. Luchando con mis cosas. Yo no sé si a usted le pasa o no sé. O a lo mejor yo soy ser de otro planeta, pero a mí me cuesta eso, lidiando siempre conmigo mismo, todas las veces. Sé la palabra de Dios, conozco lo que tengo que hacer, pero no lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, necesitamos identificarnos muchísimo con la palabra de Dios. Y el punto es, yo le preguntaba una vez a un hermano en una reunión, estábamos capacitándonos y le decía, mire, tengo duda, ¿cómo es que realmente ocurre el cambio? ¿Cómo ocurre la transformación? Y ellos eran algunos pastores y me dijeron, el cambio no viene sin práctica, me dice, no viene sin práctica. Si tú no decides algo y comienzas a practicarlo, tú no vas a poder hacerlo. Y ese es el lío nuestro, o sea que queremos venir acá, que alguien nos imponga la mano y decir, yo ya puedo perdonar, ya puedo perdonar. ¿Verdad? Entonces ya, qué rico, ya puedo perdonar. No es así. O sea, yo tengo que ejercitar la palabra. Practicar la 1, practicar la 2, practicar la 3, practicar la 4, practicar la 5, practicar la 6. Y ya cuando voy a la 6, ya se me olvidó lo que tengo que practicar. Fíjense. Ese es el lío. Así somos. Entonces, no hay transformación si no hay práctica de la palabra. Las imágenes mentales que nosotros usamos de lo bueno no son suficientes si no van añadidas. Fíjese bien, si no le añadimos o no le sumamos la práctica de aquello que estamos pretendiendo con nuestra mente. Eso es así. Por eso de alguna manera vivimos en un mundo como imaginario, cuando creemos que todo tiene que pasar por poder, cuando la decisión es mía. ¿Qué es lo que tiene que estar pasando? ¿Qué es lo que tiene que estar sucediendo en mi corazón? En mi decisión. Yo voy a provocar, fíjense, yo voy a provocar por mis decisiones los mayores cambios en mi vida. Yo los voy a provocar cuando decida hacer
la palabra de Dios. Amén. Entonces cualquiera puede venir a orar y él puede ser una eminencia. Pero mi experiencia es de pura decisión. De pura decisión. Yo tengo que aprender a decidir, y cuando digo, bueno, voy a hacer esto de esta forma, comenzar a practicarlo, y me voy a equivocar 2, 3 veces, y voy a tener que comenzar otra vez, y voy a volver a intentarlo, y voy a volver a equivocarme hasta que se establezca. Mira, a lo mejor usted no diezmaba. Y usted, bueno, no lo voy a hacer. Y lo hizo una vez, 2 veces. Y ya dejó de ver. Y luego otra vez digo, no, sí que yo tengo que, cuando voy a un sermón, sí, es cierto, yo tengo que diezmar. Y vuelvo otra vez, 2 veces. Y vuelvo otra vez. Entonces dice, bueno, ¿y cómo es esto? Porque tengo que ser insistente, debo de practicar la palabra de Dios hasta que un hábito se establezca en mí. Así como todos los días nos bañamos, limpiamos nuestro cuerpo, hacemos todo y a nadie nos dice absolutamente nada. Usted no sale a la calle, ¿verdad? Y que, ay, se me olvidó bañarme. Usted no dice eso. Usted cuando sale ya sale bien limpiecita y todo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay todo un hábito. Y a nadie se cuestiona eso. Qué bueno sería que ya no nos cuestionáramos la palabra de Dios. Que ya no nos preguntáramos si realmente tenemos que hacer o no la voluntad de Dios, sino saber que tenemos que hacerla. Amén. Como nos bañamos. Así como hacemos todo lo que hacemos bueno. Así deberíamos hacer la palabra de Dios. Pero necesitamos practicar la palabra del Señor. El primer personaje que vamos a ubicar en esta mañana, según el libro de los Proverbios, que de hecho es un personaje que va camino al sufrimiento, fíjese bien, camino al sufrimiento, es el de aquella persona que es dada a la codicia, el codicioso. Quiero decirle que la persona codiciosa es una persona camino al sufrimiento. Va rumbo al sufrimiento. Pero ¿qué es el codicioso? ¿Qué es la codicia? Dice que el codicioso es aquella persona cuya obsesión, ahí venimos, cuyo pensamiento es a tener. Y no es malo ni pecaminoso el desear tener, fíjese bien, el desear tener. El Señor nos hizo con deseos, con anhelos. Y el Señor pone deseos puros en nuestro corazón y llegamos a anhelar y desear y alcanzamos muchas cosas por el anhelo y por el deseo, fíjese. Pero cuando ese deseo se sale fuera de la voluntad de la persona, al punto que por la obsesión de la mente la persona ya no mide las consecuencias ni estima la medida de su maldad, con tal de tener lo que quiere, ahí hay problemas. Ahí hay dificultades, porque lo que se está forjando, fíjese bien, en esa persona es camino al sufrimiento. Ese es el punto. Hay que anhelar. Usted anhela un buen trabajo, anhele un mejor negocio, anhele un mejor ministerio. Anhelemos en el Señor. Pero sin que ese anhelo, fíjese bien, sobrepase los principios bíblicos de Jesús. Porque si esos anhelos, si ese anhelo me lleva, fíjese, a anhelar o desear, incluso hacer la maldad para llegar a tener lo que quiero, entonces ese es un problema. Esa es una gran dificultad. ¿Por qué? Porque
ese es un pensamiento que lo que está haciendo es forjando camino al sufrimiento. Y eso es lo que tengo que evitar, fíjese bien, es lo que debo evitar. Vamos a ir a la palabra para ver qué dice Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 1. Versículo 10. Tenemos Proverbios 1:10. Amén. ¿Sí? Mire lo que dice Proverbios 1:10. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo el inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros, y como los que caen en un abismo. Luego dice, hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes con ellos. No andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Mire, está detallando a un hombre codicioso. Todo esto dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Por eso el tema obsesión que quita la vida. Amén. De ahí el tema obsesión que quita la vida. La Nueva Versión Internacional dice el último versículo: así terminan los que van tras ganancias malavidas, por estas perderán la vida. Miren, perderán la vida. Por eso le pusimos al tema obsesión, pero obsesión que te va a quitar la vida. Te va a quitar la vida, te va a hacer sufrir en la vida si no cambias, fíjese, ese tipo de pensamiento. Entonces lo que se entiende de la palabra del Señor, hermano, es que el codicioso, por su mente mala o desobediente, y en momentos pudiéramos decir hasta por una mente diabólica, malvada, tiende a fabricar su propia red, fabrica su propio sufrimiento, y su destino es perder la vida. Perder la vida. Y quiero decirle que el que está perdiendo la vida, a lo mejor no la pierde así con rapidez. Como quien dice que de un día al otro se va a morir y ahí se le terminó todo el sufrimiento. No, a lo mejor ese perder la vida sea de manera lenta, en un hospital, en una cárcel o en un lugar abandonado donde la prueba inmediata a la muerte sea el puro sufrimiento. Entonces quitar la vida no es simplemente se va a morir, sí, pero se va a morir con sufrimiento. Va a sufrir mucho. Entonces, ¿quién es el que sufre por ello? Bueno, el codicioso. Porque la mente codiciosa es camino. ¿A qué? Al sufrimiento. Amén. Estamos ahí. Porque uno le dice a su vecino, qué bueno que estés acá, oyendo la palabra del Señor. Qué bueno y qué bueno.
Entonces, mire ver, en esta mañana, y encontré esto como importante, es ¿en dónde radica el engaño o maldad de la codicia en las personas? Eso es importante conocerlo, porque yo necesito no caminar por ese camino. ¿Verdad que usted lo evita cuando le dice, mira, ya están asaltando? Y usted no dice, déjeme ver dónde es. ¿Verdad? Usted no, yo voy detrás. Usted no dice eso. Dice, si allí están asaltando, yo no me voy por esa ruta, yo voy a ir por otro camino distinto o diferente. ¿Verdad que no elegimos ese camino? Nos apartamos de ese camino. Mira en esta mañana, y lo veo conveniente, es como seguir en la pista la codicia. ¿Cómo entra? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es? A través de 3 pensamientos que están ahí, los vamos a sacar de ahí mismo. Y eso es lo que usted tiene que volarle ojo. Lo que tenemos que volarle ojo. Porque el Señor no nos quiere en ese camino. Así, yo no necesito tener a un profeta delante de mí que me diga, no, ese camino no es correcto. El camino de la codicia no es el mejor camino que debe de tomar. Hay que buscar otros caminos distintos, diferentes, sobre todo que tengan la bendición del Señor. Amén. Que tengan la bendición de nuestro Dios. Porque Dios tiene una bendición para tu vida. Eso yo no lo puedo negar. Dios tiene una bendición para la vida de cada uno. Pero necesitamos aprender a llegar a ella. No solo se trata de venir acá y decir, wow, unción, Señor, es unción para todos. Está bien. Y recibamos. Pero lo que elijamos diariamente para nuestra vida es importante. Es importantísimo, porque lo que elijamos puede ser el camino a la bendición o puede ser el camino al sufrimiento. Amén. Entonces, 3 cosas. Número 1, ¿dónde radica el engaño o maldad de la codicia en las personas? Vamos a guiarnos por el versículo. Mire, número 1. Cuando para satisfacer deseos muy personales o aspirar a una vida de mayor comodidad, lo hacemos planeando o imaginando la maldad sin ninguna culpabilidad sobre ello. Eso significa que la codicia, de hecho, va a iniciar en tu mente, en mi mente. Ahí va a iniciar. Y va a iniciar con el tipo de pensamiento que puede ser un pensamiento obsesivo incluso hacia la maldad. Pero no lo vemos como maldad en el momento. Nosotros estamos más interesados en el hecho de decir, ay, voy a salir de mi calamidad, ahora voy a tener un buen carro, voy a tener una buena casa, voy a tener aquí, voy a tener allá. Entonces, ese pensamiento de codicia, ese deseo de tener en un momento determinado, me va a cegar. Y aunque esté pensando en lo malo, yo no voy a pensar en lo malo. Yo voy a pensar, fíjese bien, en el beneficio, y ya vamos a ver como otro punto, en el beneficio que me va a traer esa maldad. Ahora ya voy a tener para salir aquí, para salir allá, ya mis hijos ya no van a tener hambre. Y eso es lo que decimos. ¿Y cuántos no quisieran, hermanos, de un día para otro ubicarse en una posición a lo mejor diferente económicamente? Entonces esa búsqueda de la comodidad, de hecho, es natural. Y el Señor, quiero decir, no se la niega a nadie. Dios no está negando tu prosperidad. Dios no se está negando a tu bendición. Dios no se está negando a ello. Pero lo que el Señor sí quiere es que lo hagamos de la forma correcta. Y sobre todo que no te metas en camino que te va a hacer sufrir en la vida. Eso es lo que el Señor pretende. Y por eso nos está instruyendo, fíjese bien, en su palabra. Entonces lo primero es,
Cuando para satisfacer deseos muy personales o aspirar a una mayor comodidad en la vida, lo hacemos planeando, imaginando la maldad, sin sentir ninguna culpabilidad sobre ello. Fíjese. ¿Por qué lo decimos? Oiga lo que dice el proverbio. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, mire, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Mire, ellos no se esconden para decir, mira, vení, planeemos. ¿Y sabe dónde está la maldad? Y hay que verla así como con claridad. Cuando nos citamos con un fulano, a lo mejor, incluso en un restaurante. Y en un restaurante nos sentamos comiendo bien y todo y planeando la maldad. Planeando la maldad. Dice, ¿sabes qué? ¿Conoces al fulanito de tal? Sí. Ese maneja buena ficha. Le vamos a quitar parte de lo que tiene. ¿De veras? Sí. Y comiendo, ¿no? Está comiendo vino, tomando vino, comiendo un buen pescado, ¿verdad? Y lo que sea, en medio de todo ello. Y lo que hacen es planear la maldad. La codicia planea la maldad. Fíjese. Y eso, valga la redundancia, eso es maldad. Acomodarse, ajustar bien la almohada, ¿verdad? que usted tiene, ponerse cómodo, pero no para disfrutar la bendición, sino para planear la maldad. Para planear la maldad. Mira, ¿sabes qué? Vamos a robarle a mi jefe. Ese fulano está cargado de plata. Yo sé cómo hacerlo. Como yo le llevo la contabilidad al fulano, vamos a hacer esto. Yo te voy a dar cheques de esta forma, vos me los devolvés y así de esa forma, de esa manera. Ahí lo vamos a ir desvalijando, poco a poco. Hermanos, esa es maldad. Esa es maldad. Y así se manifiesta la codicia. Y mire, y pueden armar grandes planes en contra de otras personas y a ellos no les duele en el corazón. Más bien ellos se agradan de saber que tienen un plan. 10, buenísimo el plan que vamos a correr. A lo mejor nos deje hoy día, dice, 10 millones de dólares, papito, mira. ¿Qué haces vos con 10 millones? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo, hermanos, hoy día. Y nosotros no sabemos descubrir qué es. Decimos, el enemigo, pero ¿cómo se llama ese enemigo? Codicia. Codicia. Porque la codicia, fíjese bien, te lleva a planear la maldad, viendo cómo salir de tu circunstancia, viendo cómo salir de tu situación. Entonces es la codicia. Y la codicia te va a matar. La codicia te va a quitar la vida. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día. Mire cuánto caso de lavado de dinero. Ya vamos a ver algunos acá. Muy corrupción. No hay honestidad. Hoy día se perdió la honestidad. ¿Quién es honesto? Todo lo vemos en términos de circunstancias y decimos, ay, me va a quedar un poquito más de dinero. Con esto voy a ganar más. Eso es codicia. Cuando ya no vemos, fíjese que estamos alterando
el principio bíblico que dice no codiciarás, lo estamos sobrepasando y ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces, y mire lo que dice acá, mire, si te invitan, esos amigos que te invitan, que dicen, mira, venite con nosotros, vas a encontrar, pero, wow, hay que tener mucho cuidado. Amén. Mucho cuidado, pero mire, no solamente se trata de dinero. Aquella mujer que planea robarle el marido a la otra, es codicia, ella no tiene. Y tiene que tener, no importa cómo. No importa si deshaga un hogar. No importa si dijo hijos en el abandono. ¿Qué tan buena podrá ser un personaje de ese tipo, hermano? Cuando planea la maldad, la planea. A lo mejor la planea, mira, ya te diste ese, ay, sí, ¿verdad? Oh, bomboncito me lo voy a echar. O bomboncita me la voy a echar. La comodidad, la búsqueda de la comodidad te puede llevar a hacer locuras. Locuras, así como lo oyes. Y de eso hay que tener, el cuidado. No es la forma, no es la manera. Tu manera de pensar, mi manera de pensar es importantísima, fíjese, delante de Dios. Y no solamente es importante cuando venimos a la iglesia, es importante las 24 horas del día. Tu mente, mi mente necesita estar enfocada las 24 horas del día. Por eso la palabra de Dios dice, y en su ley medita, dice, de día y de noche. Dice, hacia ahí es donde el Señor quiere llevarnos. Mire, cualquiera sea la circunstancia o situación planeada en la búsqueda de supuestamente mejorar una condición, una situación, es codicia. Es codicia. Y debemos de ubicarla, fíjese bien. Debemos de ubicarla cuando nos sentamos y planeamos la maldad. Y ese plan o eso que pensamos no nos duele, ya nos sentimos, ¿y cómo va a quedar el fulano? ¿Y cómo va a quedar el mengano? ¿Y cómo va a quedar la señora? Eso, cuando ya no pensamos, hay algo más fuerte que se llama codicia. Que está dominando como una obsesión. Ya ni siquiera piensa en la maldad. No lo piensas, solo piensas en el bien. Fíjese. Entonces yo quiero decirles que los hijos de Dios creemos y confiamos en el bien que nuestro Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Amén. Usted es hijo de Dios. Amén. Dios tiene destinado un bien para su vida. Lo tiene destinado, fíjese bien. Y no necesitamos planear maldades. No necesitamos sentarnos con otros a planear cómo vamos, fíjese bien, a robarle, a hurtarle, a desvalijar la vida de otras personas. No necesitamos eso. Nosotros tenemos a nuestro Dios, a nuestro papá, que se ha hecho responsable en nosotros o de nosotros para sacarnos adelante en todo. Fíjese bien. Y no necesitas relacionarte con aquellos que son malos para decir, si yo no ando con ellos, entonces yo no voy a alcanzar de ese beneficio. Tienes que cortar con relaciones incluso en la vida. Cuando se trata, fíjese, de buscar el camino más correcto.
A lo mejor te llegue a sacrificar personas. No decirle, no, con fulano de tal no más. No puedo andar con él. Él está de continuo pensando en la maldad. Yo no puedo. Hay que cortar por causa de la palabra y por causa del Señor. ¿Qué es lo que le quiero decir? O más bien, ¿saben ustedes qué dice la palabra de Dios respecto a tu bendición y mi bendición? Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quiénes creen esa palabra? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Mira lo que dice el Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Mire qué cosa más bonita. Yo no necesito planear. Yo no necesito sentarme con fulanito, con sutanito, porque mire, ahí se rola, ¿verdad?, el dinero. No es así. Que lo rolen ellos. Pero yo como hijo de Dios tengo que dar testimonio que mi Dios vive sobre todas las cosas y que no me dejará ni me desamparará. Él tiene lo suficiente para guardarme y alejarme de toda clase de maldad. Él tiene su bien programado para mi vida. Dice, Jehová dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos de su corazón. Mas los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Y yo diría, paz sea sobre la iglesia de Jesucristo hoy día. No incertidumbre, no inseguridad, sino la bendición del Todopoderoso en lo que tú haces. Pero lo haces con honradez, lo haces con alegría, porque estás sirviendo al Señor en lo que haces. Amén. Ahí debemos estar seguros. Punto es que no nos sentimos seguros. ¿Y sabe qué es lo que no nos da seguridad? ¿Y qué es lo que no me da seguridad? Quiero decirles que cuando hacemos acciones que ofenden a Dios, yo no estoy seguro de la bendición de Dios. Por eso digo, pero yo, ¿por qué no tengo seguridad de la bendición de Dios? Porque el pecado te está afectando, Dios. Estás deshonrando el nombre de Dios. Estás desenfocándote, estás desobedeciendo la palabra. ¿Cómo quieres bendición? Si no haces un poquito que muestre que verdaderamente tienes convicciones en tu mente y en tu corazón. De un Dios eterno, de un Dios todopoderoso. Amén. Somos hijos de Dios. No solo asistentes a una congregación. Hemos nacido de nuevo. Todos, amén. Y tenemos como señal en las Escrituras la sangre del Señor Jesucristo que se dio por cada uno de nosotros. Eso es bastante grande, hermanos, para que lo conservemos y tengamos como fuerte escudo en nuestra vida. Amén. Entonces nos sentimos poca cosa. Ay, usted es cristiano. Ay, sí, mire, verá la carga que me pusieron. No. Esa es la mayor bendición que nosotros tenemos. Entonces, mire su mente y nunca planee la maldad. No necesita hacerlo. Porque mayor es la bendición de Dios sobre su vida. No necesita planear la maldad. No dice, ay, voy a salir de acá, ¿verdad? Voy a salir y cuando me miren en ese gran carro todo el mundo me va a querer. Ah, pues sí, no solamente va a andar todo el mundo, también la policía va a andar detrás de usted. Número 2. El engaño de la codicia es tal en las personas, oiga, que sueñan con el botín de la maldad. Sueñan con el botín de la maldad, imaginando todo el provecho o beneficio
que sacarán de sus malas acciones. Fíjese bien. Sueñan con la maldad. Se miran ya. ¿Verdad? Mi reloj, perdón. ¿Cuánto te costó? 49,990. Este momento, eso es lo que quiero yo. Que todo el mundo, ¿verdad? Que lo que uso, que lo que hago, que todo el mundo me siga en la pista. No es eso. La vida no es esa. No es para ahí, no es por ahí. No se trata de eso. Y mire, y la codicia, cuando está penetrando en la mente de las personas, se mete a la imaginación. Se mete a la imaginación para que tengamos pensamientos donde hayan imágenes de todo el provecho o beneficio que sacaremos de las malas acciones. Oiga bien lo que dice el proverbio. Dice, ¿qué le dicen los malos? Hallaremos riquezas de toda clase. Imagínense ustedes, hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. No vamos a andar allí, ¿verdad? Con las bolsas vacías. No vamos a andar con las bolsas vacías. Vamos a andar, dice, con las bolsas bien llenas. Mire, bien llena. Fíjese. Te hace imaginar la maldad. Y tú te la crees. ¡Ah! Eso es lo que va a pasar. Sí. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder. Hallaremos riquezas de toda clase. Cuando concluyamos el plan que tenemos, mira que todos vamos a salir bien. Llenaremos nuestras cajas de despojos. Ya no vas a tener que subir pobreza. Ya tus hijos van a poder ir a un mejor colegio. Se te terminó la pobreza. Entonces te tocan la imaginación. La codicia va a tocar la imaginación. Yo quiero contarles que leyendo en los periódicos de estos días, ya casi termino, dice de la familia, dice, así lo dice, familia Flores Batres, que es uno de los tantos casos de familia hoy día acusada de lavado de dinero. Dice, hasta antes del año 2008, los detenidos vivían en casas humildes de adobe, una mezcla de tierra y paja. Mientras que en la actualidad la fiscalía les ha intervenido al menos 8 grandes residencias en las que se podía observar artículos de lujo y mucha ostentación. Eso es lo que está pasando hoy día. Y ahí sale en el internet la comparación. Mira, aquí vivían, dice, y esto es donde viven ahora. La imaginación de todo lo que vas a sacar cuando la codicia te está tocando puede estimularte y decir, se me terminó la vida mala. Ahora viene lo bueno, no viene lo bueno. Entonces la codicia va a estimular la imaginación, haciéndonos vivir en la mente todo el beneficio, toda la comodidad, todo el lujo que nos va a representar el obrar la maldad, con tal de tener o disfrutar lo que a lo mejor nunca hemos llegado a tener. Eso es lo que hace la codicia, estimular tu mente. La codicia, quiero decirles, bajo esa perspectiva, es seductora. Seduce el pensamiento. Lo seduce, fíjese bien. Lo estimula. Y dice, eso quiero. Eso es lo que ando buscando.
Pero quiero decirte en esta mañana, la codicia es una obsesión que quita la vida. Y quita la vida porque a lo mejor se llegue a disfrutar del beneficio de la maldad. Pero oye bien esto, ese beneficio será pasajero, temporal, transitorio, circunstancial, antes que llegue el sufrimiento. Por un par de días te vas a el dar el gusto de andar en los mejores carros, en las casas, en los mejores aquí, por un tiempo. Yo diría a lo mejor por un ratito de tiempo. Pero después viene lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que la codicia quita la vida de sus poseedores. Y número 3, y terminamos, dice, el engaño de la codicia es tal que nos hace verla como un escape a la pobreza, a la escasez o a la mala vida que una persona o familia tenga, con la sorpresa que solo es una trampa cuyo resultado es el añadir más sufrimiento. Eso es lo que dice Proverbios, dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Como quien dice, pueden ponerle una red a un ave sin que ella caiga en la trampa. Pero ellos, dice, a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Mire, ellos ponen sus propios lazos. Ellos están amarrando conforme sea la maldad, conforme sean los millones, conforme sean las ganancias ilícitas, conforme sea. Ese es el tamaño del sufrimiento que están labrando cada uno, que está fabricando cada uno. Así va a ser el sufrimiento. Este es otro caso, mire, de estos días, dice Sonia del Carmen X, del cantón Chinamas, allá en Aguachapán. Es una ama de casa. Fue acusada de lavar poco más de 20 millones de dólares. Se paró ayer, dice el redactor, por la tarde frente al juez que preside el Tribunal Quinto de Sentencia en San Salvador para escuchar el veredicto. Escuchó decir al juez que la condenaba a 10 años de prisión debido a que no pudo justificar por qué, sin tener un empleo, pudo hacer depósitos en sus cuentas por más de 20 millones de dólares y retirar más de millones de dólares. Mientras escuchaba la sentencia, dice que la mujer permaneció en pie sin bajar la cabeza y con los ojos puestos en el juez. Al escuchar el fallo que la llevaría a prisión y a perder sus inmuebles, la mujer de 55 años respondió al juez que él no tenía pruebas suficientes para condenarla por ese delito, pero para allá iba. Entonces es temporal, es circunstancial. A sus 55 años usted ya está pensando como, ¿quién me va a cuidar? Y no está pensando, ¿y dónde voy a ir a parar? ¿Verdad que no? Entonces por eso quiero dejar bien claro en esta mañana, la codicia hay que saberla observar, hay que saberla ver. Porque muchas de las cosas que nosotros anhelamos, que deseamos, si no lo hacemos dentro del filtro de la palabra de Dios, pueden ser caminos que estamos usando, pero solo camino al sufrimiento. Hoy vas a tener los mejores lujos, hoy vas a disfrutar de lo mejor, pero mañana, según la palabra, eso que va a quitar la vida. Sí. Si esta señora Sonia tuvo millones, los obtuvo de la manera incorrecta. Y así como llegaron, así se le fueron.
Y hoy todos los medios de comunicación y todos los salvadoreños sabemos de esta mujer. Fue una mujer condenada a prisión por llegar a tener mucho dinero, pero de una manera ilícita, de la manera que no debió hacerlo. Por eso quiero que se lleven este versículo, Proverbios 10:22. Y Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Amén. Póngase de pie.